Ah, ok, ok. He tenido mi conexión de internet inestable todo el día, así que mis disculpas, pero es algo que escapa a mi manejo. No, tranquila. Ahora Ya, sí, doctora. nuevamente, hola a todos. Nos estamos volviendo a conectar. Disculpen los contratiempos y las fallas técnicas, pero esto sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Sí, ¿no? Y con todo, que todos estamos con teletrabajo, colegio, las conexiones a veces se saturan y fallan. Pues, y eso no quita que podamos tener este contratiempo, pero lo importante es que ya estamos conectadas y ya vamos a poder partir. Bueno, las dos, ¿cierto, doctora? Tenemos la lista de algunas preguntas que llegaron y una de las primeras, y algo que se repite mucho al momento de preguntar por anticoncepción, es ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Sí, correcto. Esa es una pregunta muy frecuente que nos realizan. De hecho, estuvimos, como lo estabas comentando anteriormente, eh, indagando acerca de cuáles eran las dudas que tenían las chicas por acá por el Instagram. Y de verdad que para dar respuesta a esta pregunta no existe como tal el mejor método. Todos los métodos son realmente eficaces, sin embargo, yo considero que el mejor método es el que con el que la paciente se vaya a sentir a gusto y cómoda para poder usarlo. Si la paciente se siente cómoda y a gusto y conoce y aprende a usar el anticonceptivo, pues va a ser el mejor método para esa persona. Esa es la respuesta a esa pregunta, siendo sinceros, porque todos los Exacto, métodos son eficaces solamente si los sabemos usar, si los usamos adecuadamente y nos sentimos cómodas con ese método anticonceptivo. exacto. Por eso, por ejemplo, al momento de iniciar o reiniciar algún anticonceptivo, ¿cierto? En la conversación, en la clínica, se da una conversación donde ponemos, digamos, las cartas sobre la mesa, ¿cierto? Vemos todos los métodos Sí, anticonceptivos, los pros y los contras, y al final es la propia persona la que utiliza o decide qué método anticonceptivo quiere usar. De hecho, eso está dentro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? El elegir el método anticonceptivo y si lo quiero usar o no, correcto. ¿cierto? Correcto, sí, Así nosotros que, ponemos todo en la mesa, le explicamos, le damos todas las opciones que tiene y de acuerdo a lo que ella considere con lo que se va a sentir más cómoda, inclusive hasta les decimos más o menos el precio aproximado de cada tipo de método también, porque hay que pensar también en lo económico y sobre todo en estos tiempos. Entonces, al final, ese va a ser el mejor método para cada una, el que decida y con el que se sienta más cómoda. exacto. La siguiente pregunta, doctora, dice relación con si puedo usar o no cualquier método anticonceptivo. O sea, yo, persona X, quiero iniciar mi anticonceptivo y la pregunta es, ¿puedo elegir cualquiera? Nosotras básicamente hemos estado aclarando este tipo de dudas e igual nos siguen preguntando este tipo de inquietud. Lo estuvimos conversando en los videos que tenemos sobre anticonceptivos en nuestro Instagram y la verdad es que no se puede usar cualquier método sin antes tú acudir a una evaluación, bien sea por la matrona, el matrón, ginecólogo o ginecóloga. Es importantísimo saber todos los antecedentes que tienes, tanto personales como familiares, antecedentes quirúrgicos, antecedentes sobre medicamentos o fármacos que estés consumiendo, cuál es tu situación y condición actual para saber y determinar y orientarte de la mejor manera cuál es el método anticonceptivo más idóneo, el más ideal para tu caso. Y dependiendo de eso también con el que te vas a sentir más cómoda. Exacto. Por eso nosotros, ¿cierto? En el programa tenemos una ficha clínica, ¿cierto? Donde vamos anotando todos los antecedentes y son varias las preguntas que hacemos para precisamente tener todos los antecedentes en conocimiento y gracias a eso poder tomar una buena decisión. Siempre asesorarse.
ya han llegado casos en los cuales ya han iniciado un anticonceptivo y justamente consultan porque están con molestias por el anticonceptivo, por haberlo iniciado porque le resultó o era un método eficaz y no generó efectos secundarios en una amiga, en un familiar, ¿cierto? Pero Sí, no todas correcto. las personas van a tener los mismos efectos. Y también, obviamente, recordar que los anticonceptivos, su componente son hormonas, que son sustancias químicas que a la vez también pueden generar algún cambio, ¿cierto?, en el funcionamiento de los Correcto. sistemas corporales, ¿cierto? Y pueden haber efectos no No deseados o deseado. efectos Ujú. secundarios con respecto a O eso. contraindicaciones también para su uso. Hay Exacto, condiciones que puede tener cada persona diferente de otra que contraindique el uso de algunos anticonceptivos. Por eso es muy importante consultar antes de iniciar cualquier método anticonceptivo. exacto. Ahí es peor porque puede incluso ocasionar problemas de salud. Otra pregunta, doctora, ¿cada cuánto tiempo debo hacer mi control si uso anticonceptivos? Bueno, si eres una paciente que recién inicia un método anticonceptivo, lo ideal es que a los 3 primeros meses de haber iniciado ese método acudas a a tu primer control anticonceptivo. Es una consulta donde vamos a preguntar cuáles fueron los efectos que tuvo esa paciente, eh, cómo se sintió con el anticonceptivo, si se siente cómoda o no. También vamos a ver si a la paciente le acomoda el precio del anticonceptivo, si lo pudo adquirir fácilmente. También vamos a consultar sobre algunas otras cosas que pudo haber tenido a causa del uso y vamos a pesar a la paciente, vamos a tomarle la presión arterial y ver cómo evolucionó esos primeros 3 meses con el anticonceptivo. Casi siempre a todas les indicamos cuáles son los posibles efectos que van a tener en los 3 primeros meses del uso del anticonceptivo. Y posteriormente, a los 6 meses de haber iniciado el método anticonceptivo, también se sugiere un segundo control, ¿ya? Y si tiene alguna patología de base, pues indicamos exámenes que deba realizarse o repetirse para saber si sigue con la misma condición o se anexó alguna otra condición patológica. Pero eso es lo ideal, a los 3 primeros meses y luego a los 6 meses de haber iniciado el anticonceptivo. Y si es una paciente que usualmente eh, que frecuentemente usa anticonceptivos, pues le toca su control anual, como todas las pacientes, a nivel ginecológico, un control anual. Exacto. Importante si alguien, por ejemplo, no se ha podido hacer su control por el tema de la pandemia, ¿cierto? Este confinamiento, le ha costado acceder, por ejemplo, a algún control de salud presencial. Nosotros estamos haciendo consultas en forma virtual, si bien no es lo ideal porque jamás va a reemplazar, ¿cierto?, la consulta presencial, sí van a poder tener un contacto directo con nosotras, ¿cierto?, y poder resolver dudas, ver si necesita alguna solicitud de exámenes, ¿cierto? Eh, por lo tanto, también es una posibilidad en caso de que haya alguien que necesite el control, puede solicitarlo y hacerlo también en forma virtual por el momento. Virtual, correcto, sí. Otra pregunta, la relación, no, a mí no me quedó muy clara la pregunta, pero dice la relación entre el sangrado intermenstrual con los anticonceptivos. No sé si se refiere a si los anticonceptivos pueden disminuir estas irregularidades o estos sangrados entre ciclos o si los Eso va a provocan. depender, sí, eso va a depender, no sé en base a qué hicieron esta pregunta, pero en líneas generales nosotros les explicamos a las pacientes cuando inician un método anticonceptivo oral, sobre todo los combinados, que cuando los 3 primeros meses del inicio puede que tengan sangrado tipo mancha, spotting, los primeros 3 meses y se considera súper normal que presenten este tipo de efectos. Ya eso luego, posteriormente, se va a ir regularizando.
Y con respecto a las pacientes que ya de por sí tienen menstruaciones irregulares, pues les indicamos los anticonceptivos orales combinados para precisamente regularle los ciclos menstruales. Eso Exacto. respondiendo a esa inquietud. Dentro de los anticonceptivos, igual, ¿cierto? Hay anticonceptivos que no nos ayudan o en realidad el sangrado que provocan es impredecible. También existen Sí, anticonceptivos así, claro. ¿cierto? Los anticonceptivos que son solo de progestágenos van a causar, lo más frecuente es ausencia de las menstruaciones, pero en algunas pacientes causan sangrados irregulares, tipo mancha o inclusive sangrados abundantes. Por eso es muy importante que cuando indicamos un anticonceptivo la paciente acuda a los 3 meses para su control, a los 3 y 6 meses, porque de persistir estos síntomas, nosotros tenemos que ver la posibilidad de cambiar el método anticonceptivo. Exacto. Y si una persona, por ejemplo, usa anticonceptivos ya de tiempo, más de un año, y en alguna ocasión cursa con este sangrado intermenstrual o este spotting, este manchado, ahí lo importante es consultar. Correcto, sí, porque puede deberse no solo a los anticonceptivos, sino a otras causas que hay que estudiar. Exacto. Doctora, otra pregunta frecuente es si los anticonceptivos inhiben o tienen efecto en el deseo sexual. Cuando la paciente se da cuenta que hay alteraciones en el deseo sexual, pues lo primero que se recomienda es descartar causas psicológicas, causas de estrés, causas emocionales, Mm. causas de problemas de pareja, antes de pensar que sea por el anticonceptivo. Si bien algunos anticonceptivos que son antiandrogénicos, ¿ya? También pueden causar disminución del deseo sexual, pero no siempre, y es lo más frecuente, no siempre es debido al anticonceptivo. Hay que evaluar eso, cambiar los prospectos, jugar un poco con esa parte de cambiar las dosis de estrógeno, progestágeno, el tipo de progestágeno, e ir viendo. Inclusive pensar en retirar el anticonceptivo y de persistir la molestia o los síntomas o la baja del deseo sexual, pues derivar a la paciente para atención psicológica y por sexología de ser necesario. Exacto. Ahí es un tema que tiene varias aristas. Sí, Ya sí. no es llegar a tengo bajo la libido o bajo deseo sexual y cambiando el anticonceptivo, eso va a ser a lo mejor la solución al problema. Hay que ver cuál es el problema de base o qué causas pueden haber detrás. Y ahí obviamente tiene que haber una conversación previa. Sí, correcto. Otra consulta, doctora, es si es necesario dejar de tomar cada cierto tiempo los anticonceptivos. Esto también es frecuente. Sí, Se eso ya piensa lo que hemos después, conversado. cierto, después de un tiempo, generalmente más de un año o varios años, piensan las personas que utilizan anticonceptivos que es necesario hacer un descanso para que el cuerpo se desintoxique, Sí, sí. Sí, ¿cierto? muchas lo dicen así, inclusive muchas comentan, ya tengo 5 años con el anticonceptivo, ya es hora de cambiarlo, pero la respuesta es que no hay que cambiarlo. Si tú te sientes cómoda con un anticonceptivo, puedes usarlo por 10, 15, 20 años sin necesidad de cambiarlo. La única condición es que, bueno, que desees salir embarazada y en ese momento suspendas los anticonceptivos por deseos de gestación, pero en realidad los anticonceptivos no hay por qué cambiarlos si te sientes cómoda, a gusto y si no tienes ningún efecto del anticonceptivo. Igual, siempre y cuando no tengas contraindicación o se anexen condiciones médicas que contraindiquen el uso del anticonceptivo. De lo contrario, puedes seguir usando el anticonceptivo por los años que desees y ya luego, sí, hasta que llegue la menopausia, pues cambiarlo por la terapia hormonal, pero eh, eso es básicamente la respuesta a esta pregunta. Exacto. Vamos a ver una pregunta, doctora, en vivo. Dice si mi hija está con un desorden hormonal y el tratamiento es por lo que indica la doctora.
o será para uso permanente? Generalmente, dependiendo de la edad de Con la pastilla, paciente, dice. y dependiendo del trastorno hormonal que tenga, nosotros lo más frecuente que indicamos es persistir con el anticonceptivo, porque si tiene irregularidades menstruales, lo más ideal es que ella mantenga sus menstruaciones regulares y eso lo vamos a lograr es con el anticonceptivo. Exacto, dice 15 años, ahí nos va dando Jacqueline más antecedentes. No sé si fue completa la respuesta o si a Jacqueline le quedó alguna duda. Volviendo a lo anterior, doctora, que estábamos conversando, bueno, al final igual dejar en claro que de hecho es más riesgoso estar suspendiendo el anticonceptivo y reiniciándolo en forma frecuente a usarlo en forma permanente, porque en estos reinicios, ¿cierto? También hay un pic de riesgo de que puedan provocar algún tipo de problema vascular. Sí, correcto. Por Hay eso es que otra hay que pregunta, estar doctora. No, dígame. por eso es que hay que estar constantemente evaluando a la paciente, porque casi siempre y en la medida que uno vaya controlando, pues se va dando cuenta de cuando se anexan otras condiciones que puedan contraindicar o hacer cambio del anticonceptivo, ¿ya? Sí. Si es una paciente que, por ejemplo, Jacqueline Obre que nos está comentando, o ya va, Jacqueline no, ya va, que no veo bien acá, Jackie, Sí, Jacqueline Jack Pable. Obreque dijo que sí, que estaba ok con la Ah, respuesta, ya. y Y Jack hay otra, Pable nos hace otra ajá, consulta. sí, que dice que no toleró bien los anticonceptivos Orales. androgénicos. Creo que quiso decir antiandrogénicos. No se recomienda el Implanon, pues hay que ver las condiciones que tiene esa paciente, Jack, porque si no tolera los anticonceptivos orales, hay que ver cuál era Orales. la dosis que estaba tomando, a qué llamas que no los toleró, si es que tuvo dolores de cabeza de fuerte intensidad o vómitos. Hay que ver a qué llaman que no los haya tolerado y generalmente cuando nosotros tenemos una paciente que no tolera los anticonceptivos orales, bien sea por vómitos o náuseas frecuentes o cefalea de fuerte intensidad, nosotros indicamos anticonceptivos o bien sea que tenga baja dosis de estrógeno o anticonceptivos que sean parenterales, es decir, que no sean vía oral. En este caso hay anticonceptivos hormonales combinados que no son orales, como es el anillo vaginal, el parche transdérmico, que se usa mucho en pacientes que no toleran la vía oral o que tienen antecedentes de cirugía bariátrica, donde la absorción se ve afectada. Entonces, hay que ver muy bien, por eso les digo, hay que saber qué tipo de paciente tenemos enfrente para indicarle las opciones de tratamiento que puedan ser cambiadas. Exacto. Ahí Jack nos da un antecedente más si tuvo acné o hirsutismo. Al parecer a lo mejor Sí, el tratamiento era para eso. sí, en ese caso ahí hay que evaluar porque los mejores anticonceptivos, o sea, en el caso de antiandrogénicos, pues vienen vía oral, pero hay Mm. antiandrogénicos que tienen también progestágenos antiandrogénicos que tienen también bajas dosis de estrógeno, entonces hay que evaluar cada caso en particular. Bueno, en ese caso, si es que es integrante de la comunidad universitaria, ¿cierto? Queda la invitación hecha. Si necesita más orientación, hablar más del tema, puede perfectamente pedir hora con nosotras y poder resolver las dudas y ver específicamente el caso puntual. Sí, correcto, estamos a la orden y a la disposición. Ya, doctora. Seguimos con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando y la vamos respondiendo entre medio de las que ya tenemos. Llegó otra, doctora. Sí. Y si uno tiene ovarios Vamos. poliquísticos, ¿es recomendable utilizar otro método anticonceptivo o solo podemos usar pastillas? Sí, esa también es una de las preguntas que venía más adelante. Sí, hay pacientes que generalmente cuando tienen síndrome de ovario poliquístico son pacientes que frecuentemente tienen irregularidades menstruales
Entonces, para regular los ciclos hay que indicar anticonceptivos de preferencia vía oral, que son los mejores para regular los ciclos. Pero hay pacientes que tienen contraindicación para el uso de los estrógenos. Por ejemplo, es frecuente que pacientes con síndrome de ovario poliquístico sean obesas, que tengan un índice de masa corporal mayor a 40, y estas pacientes entonces tienen un alto riesgo también cardiovascular. Entonces, en ellas tratamos de indicar anticonceptivos antiandrogénicos, pero que sean solo de progestágeno, sin los estrógenos, para mejorar su condición al respecto. Exacto. Y hace poco, bueno, del año pasado, ¿cierto? Se lanzó al mercado uno que viene solamente con un progestágeno, con Sí, una fórmula, ¿cierto? 24/4, sí, 24 pastillas activas, ¿cierto? Y 4 días de placebo, que también es una sí. nueva opción para este tipo de casos. Correcto, mantenemos las reglas presentes en estas pacientes porque tiene 4 días de placebo donde va a venir la menstruación, y también mantenemos el efecto antiandrogénico porque es un anticonceptivo de solo progestágeno que tiene efecto antiandrogénico también. Entonces este anticonceptivo es el ideal para este tipo de pacientes que tienen contraindicación de estrógenos, pero tienen indicación también de un anticonceptivo que tenga acción antiandrogénica. Exacto. Seguimos entonces respondiendo preguntas. ¿Qué pasa si olvido tomar una pastilla anticonceptiva, doctora? Bueno, usted hace poco lanzó, ¿cierto?, un video donde explica muy bien paso a paso qué hacer acá, así que también si alguien queda con dudas con respecto a esto, importante que sepa que está ese video en nuestro feed Sí, para que lo pueda revisar. sí, sí, lo pueden revisar. De todas maneras, mencionarles Uh -huh. que cuando se olvida tomar una pastilla anticonceptiva, hay que ver en qué semana de las pastillas van, porque recuerden y saber el tipo de anticonceptivo que están tomando, si es monofásico, si es trifásico. Si es monofásico, quiere decir que todos los comprimidos van a tener la misma dosis y los mismos componentes en todos sus comprimidos activos. Por lo tanto, si se te olvida un comprimido, puedes tomar inmediatamente el comprimido cuando lo recuerdes, inclusive si eso involucre tomarte 2 comprimidos a la vez porque lo recordaste al día siguiente, y va a depender mucho de que refuerces el uso de otro método complementario como lo es el uso del condón si se encuentra en la primera semana o en la tercera semana de componentes activos, y si el olvido fue en estas 2 semanas sobre todo porque hay más riesgos de embarazo. Entonces, esto lo pueden ampliar muchísimo más en el video que publiqué específicamente para detallar qué hacer ante esas situaciones. Exacto. Algo general, bueno, ahí hay que sincerarse y evaluar, o sea, si me estoy olvidando, ¿cierto?, en forma frecuente de las pastillas, de la toma de la pastilla anticonceptiva, tal vez no sea el mejor método, ¿cierto? O en este caso no me está acomodando porque se me olvida por mi rutina de vida, porque soy olvidadiza, y a lo mejor es necesario ahí también hacer un cambio de anticonceptivo. Ahí Sí, podemos ahí ver, hay por que ejemplo, evaluar. Ujú. un ejemplo de que no todas las personas, ¿cierto?, pueden usar pastillas anticonceptivas. Doctora, Sí. Jack nos hace una consulta si en Chile existen, aparte de los monofásicos. Sí, aquí en Chile también. Lo que pasa es que lo más frecuente que se usan son los monofásicos, pero también existen trifásicos, existen anticonceptivos que en las filas de comprimido no tienen la misma dosis. Por lo tanto, cuando tomamos un comprimido o se nos olvida un comprimido, perdón, va a depender de qué fila de los comprimidos activos vamos, porque no podemos hacer uso o toma de el siguiente comprimido si tiene una dosis diferente. Entonces ya ahí hay que consultar inmediatamente con el médico tratante. Exacto, aquí fui a buscar, doctora. Bueno, esto en general lo que más comúnmente se utiliza. Vamos ahí a Sí, sacar la marca, pero es para que vean más que nada el formato en el cual viene el anticonceptivo más usado, ¿cierto? Que es sí. este sería 21/7.
Correcto. Y acá tenemos, ¿cierto? El 24-4, que son Sí, 24, ¿cierto? Pastillas activas y 4 pastillas de placebo. En el caso de estas pastillas correcto. últimas, doctora, que nos está comentando, acá entonces en estas pastillas activas van a ir pastillas de diferentes colores, ¿cierto? Entre Correcto, medio. sí, Ahí pueden notar la sí. diferencia. Por aquí también les tengo Sí, me encantaron un formato. su formato Sí, gigante, son muy buenos. sí, sí. Bueno, ya tú mostraste los formatos, pero aquí también les tengo un ejemplo de otro formato que tiene dosis diferentes. Fíjense que tiene Ahí, tres colores exacto. diferentes, ¿ves? Tienen Ahí se tres ve la colores diferencia. diferentes. Estos se usan Ahí se puede ver la diferencia. de forma menos frecuente, pero vean la diferencia que tienen tres colores diferentes. Entonces tenemos dosis en cada comprimido diferente, ¿ya? Exacto. Entonces, eso es para que vean y entiendan un poco el ejemplo de que los anticonceptivos con los olvidos hay que manejarlos dependiendo del tipo de anticonceptivo que se esté tomando. Exacto. Doctora, algo también frecuente, y bueno, todos sabemos que con la pandemia también ha aumentado la frecuencia de problemas, ¿cierto?, en el área de salud mental, o se han agudizado más problemas ya preexistentes. Entonces, una pregunta que sale a flote es si los antidepresivos interfieren con el uso de las pastillas Hay ciertos anticonceptivas. medicamentos que pueden hacer interacción con los anticonceptivos. Eh, por ejemplo, dentro de los antibióticos, porque también vi por allí que hay La otra siguiente es con pregunta que es antibiótico, claro. respecto a los antibióticos, ¿ya? Hagamos el 2 por Con 1. respecto a los antibióticos, no hay una interacción comprobada relacionada con los antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, hay dos antibióticos como tal que su uso se desaconseja en combinación con los anticonceptivos, como lo es la rifampicina y la Sí. rifabutina, ¿ya? Entonces, estos dos antibióticos tienen interacción con los anticonceptivos y la gliseofulvina, que es un antifúngico, también tiene interacción. Entonces, hay que estar pendiente con este tipo de fármacos. Con respecto a también anoté por aquí que teníamos una pregunta con eh, los anticonvulsivantes que tenemos, hay interacción con el fenobarbital, primidona, fenitoína, carbamazepina y etoxucimida. Ahí son pacientes Eh, que cursan con que tengan epilepsia. diagnóstico de epilepsia, Mm, sí, sí. Y también la lamotrigina en este tipo de pacientes no es que se vea afectada o interactúe, sin embargo, la lamotrigina, los pacientes que estén en tratamiento con lamotrigina, tienen que aumentarle las dosis porque los anticonceptivos pueden disminuir la dosis disponible de este fármaco. Entonces hay que estar pendiente con ese tipo de pacientes. ya, súper. Y ahí volvemos a recalcar el tema de, ¿cierto?, dar todos los antecedentes médicos al momento del uso o el Sí, por inicio de eso es que es anticonceptivos. sumamente importante conocer los antecedentes. Dice, bueno, esto también es frecuente de por qué se debe usar condón adicional si tengo pareja estable. Lo que pasa es que no hay ningún método que proteja mejor, o sea, no hay ningún otro método que no sea el condón, ¿ya? Para proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante y a todos les decimos, si tú estás usando un método anticonceptivo hormonal, siempre tienes que combinarlo con un método de protección alterno, como lo es el condón, porque el condón es el que va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. No existe otro Exacto. método que nos proteja. Entonces, muchas se confían y entonces creen que, por ejemplo, cuando tienen el implante subdérmico u otro método que es mensual, trimestral o por muchos años, creen que van a estar completamente protegidas, si bien tienen menos riesgos de salir embarazadas, no se descarta el riesgo de que
adquieran una infección sexual. Entonces, por eso siempre hacemos hincapié que deben usar protección extra, siempre. Exacto. Aparte que nada es 100% efectivo, Seguro. ¿cierto? El condón Sí, también, exacto. excepto la abstinencia sería, no tener encuentros sexuales. Exactamente. Pero Sí, aumenta también la eficacia anticonceptiva si se usa doble método. correcto. Ya. La otra pregunta dice, ¿cuándo? Que también creo que sí, en otro video que no lo hemos subido al feed, pero lo vamos a subir en estos días. ¿Cuándo puedo iniciar el uso de anticonceptivos? ¿En qué momento? Sí, por allí estuve hablando acerca de ese tema y actualmente muchas personas aún creen que los anticonceptivos hay que iniciarlos el primer día de la menstruación y eso no es así. Actualmente manejamos dos tipos de métodos para poder iniciar los anticonceptivos. El tradicional o la forma clásica es iniciarlo con el primer día de la menstruación, pero actualmente tenemos un método que se llama Quick Start o de inicio rápido, que este tipo de método es iniciando el anticonceptivo oral una vez que la paciente sale de la consulta. Ese mismo día la paciente se inicia el anticonceptivo, pero siempre y cuando descartemos que esta paciente no tiene riesgos de embarazo en esa consulta, o sea, no ha tenido relaciones sin protección, siempre y cuando se descarte un embarazo. Entonces, por lo menos que la paciente se realice la prueba de embarazo. Todo se va después del interrogatorio, cuando ya veamos que no tiene riesgos de que esté embarazada, entonces ese mismo día se va con el anticonceptivo. Esto lo hacemos básicamente y muy frecuentemente en adolescentes que ya han iniciado las relaciones sexuales y ya a nivel internacional es bien sabido y conocido que los protocolos indican que la adolescente se tiene que ir de la consulta con su anticonceptivo indicado, porque más riesgo tiene la paciente de que salga embarazada a esa edad, en la adolescencia, que el riesgo de por sí de iniciar el anticonceptivo sin previos exámenes. Entonces, se tiene que ir inmediatamente con el anticonceptivo. Exacto. El esperar genera más posibilidad de riesgo. Correcto. Doctora, ¿qué anticonceptivos se pueden o se entregan en forma gratuita en los CESFAM? Bueno, en los CESFAM tengo entendido, hay anticonceptivos orales combinados, de por sí ellos lo más frecuente que entregan son anticonceptivos con levonorgestrel y etinilestradiol de los orales. También tienen disponible el implante subdérmico, dispositivos intrauterinos también tienen disponibles como la T de cobre. Sí, ese es el que tienen disponible en el CEFAM y también se puede aplicar inyectable trimestral en los CEFAM. Y la mensual Hasta también. Y la mensual también, exacto. Sí, Y bueno, también pueden solicitar la entrega de condones, de preservativos. En la correcto. mayoría debiera haber de pene, ¿cierto? Tanto de pene como de vagina. De Así que vagina, también sí. es una opción en caso de que alguien necesite adquirirlos, puede consultar. Ahí les recomendamos llamar por teléfono, averiguar cómo es el sistema de entrega por esto de la pandemia, pero es una forma también de poder adquirirlos en pacientes que Sí. son FONASA. Correcto, sí. De hecho, nosotros también hacemos entregas en la medida que tenemos disponibles muestras médicas y condones de forma presencial, pero cuando estábamos trabajando en la unidad, en el centro de salud. Actualmente no estamos haciendo entregas a domicilio ni nada de eso de muestras médicas, pero en la medida de lo posible, cuando ya nos activemos de forma presencial, pues entonces vamos a estar Retomando la entrega. retomando esa actividad. Doctora, si tengo sobrepeso u obesidad, ¿puedo usar cualquier anticonceptivo? En líneas generales, el sobrepeso no es una contraindicación como tal para usar el anticonceptivo oral. Sin embargo, cuando nos encontramos en obesidad ya cambia un poco las condiciones. Cuando tenemos una obesidad, sobre todo con un índice de masa corporal mayor a 35,
se desaconseja un poco el uso de los anticonceptivos orales combinados. Esto, cuando tenemos una obesidad con un índice de masa mayor a 35, aconsejamos el uso solo de anticonceptivos que tengan solo progestágeno o dispositivos intrauterinos como la T de cobre que no tienen ningún tipo de hormona. Pero se desaconseja el uso de métodos orales combinados por los riesgos que tienen estas pacientes ante la presencia de los estrógenos y la obesidad. Exacto, exacto. Bueno, eso es peor si, por ejemplo, la persona fuma, ¿cierto? Y vamos agregando factores de riesgo. Sí, Ya correcto. Kevin nos dice, mito o realidad, que las pastillas engordan. Creo que también venía a ser. Un mito, eso es un mito, completamente un mito. Actualmente las dosis que usamos de anticonceptivos son muy bajas como para causar obesidad. Anteriormente, en el inicio, cuando se crearon los anticonceptivos, pues las dosis eran muy, muy elevadas en comparación a lo que tenemos actualmente. Las dosis de estrógeno me refiero. Entonces, actualmente no tenemos disponible dosis tan elevadas como en aquel entonces y ningún anticonceptivo va a causar obesidad. Si bien es cierto que algunos anticonceptivos, dependiendo del tipo de progestágeno, pueden causar lo que llamamos retención hídrica, ¿ya? En este tipo de pacientes, pues indicamos cuando tengan retención hídrica, otro anticonceptivo que tenga acción contraria a la retención hídrica para mejorar esa parte, pero eso no va a justificar un aumento de peso a expensas de la grasa corporal. No te va a justificar una obesidad. La obesidad se justifica es por otras causas y lo más frecuente es pues la ingesta, por la ingesta. El uso entonces de anticonceptivos no se refleja en un aumento en la creación o en la formación de grasa corporal, no tiene ninguna relación. Sí, correcto. Doctora, ¿cuándo se debe usar la pastilla de anticoncepción de emergencia? Nosotros tenemos bien claro esas indicaciones y lo que les explicamos a todas las pacientes es que cuando usamos este método, pues cuando hayamos tenido riesgos de un embarazo, eso es cuando exista ruptura del condón durante el acto sexual, cuando no se usó protección durante el acto sexual o cuando hubo un acto sexual sin consentimiento, como por ejemplo en la parte del abuso o violación sexual, pues se aconseja el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Esos son los casos. Inclusive cuando olvidamos los comprimidos anticonceptivos orales que usamos frecuentemente, nuestro anticonceptivo habitual, si olvidamos un comprimido, tenemos relaciones sexuales durante esa semana sin protección. Lo ideal es que la píldora anticonceptiva de emergencia se tome durante las primeras 72 horas, siendo mejor aún durante las primeras 12 horas del evento como tal. Exacto, y como su nombre lo dice, ¿cierto? Dejarlo para casos puntuales. No Exacto, de tomarlo, emergencia. exacto, No no se puede tomarlo tomar de forma habitual. habitual. Y bueno, se vende sin receta. Correcto. Y está autorizado para pacientes, inclusive adolescentes. Sí. Creo que la siguiente, doctora, ya la respondimos. Bueno, si las pastillas anticonceptivas engordan, ¿cierto? Ya lo respondimos. Si hay pastillas anticonceptivas que ayudan con el acné, que lo tratan o Sí, lo sí. regulan. Sí, correcto. Sí existen pastillas que ayudan al acné y también al vello corporal. Bajo ciertas condiciones hay pacientes que tienen hiperandrogenismo y hay anticonceptivos que son antiandrogénicos y que ayudan a mejorar todo el tema del acné y el vello corporal. Eso es un efecto beneficioso, ¿cierto? De Correcto. algunos anticonceptivos. Sí. Otra consulta, doctora, si es dolorosa, esto es un poco subjetivo, pero si es dolorosa la inserción de la T de cobre.
Eso va a depender del umbral del dolor que tenga la paciente. Pero comentarles que no es tan dolorosa porque ni siquiera usamos anestesia para realizar este procedimiento. Así que eso es una pregunta un poco subjetiva porque eso va a depender de cada paciente. Pero Exacto. comentarles que no requiere anestesia, así que hay que pues estar presente en el momento y decir pues a mí me dolió o no me dolió o solamente me Claro. incomodó y así. Lo que sí es que Exacto. después de la inserción, algunas pacientes experimentan pues molestias pélvicas o dolor tipo cólico posterior a la inserción y es algo normal porque estamos insertando un objeto extraño para el útero, donde no existía nada anteriormente, entonces estamos agregando algo que el útero empieza a reconocer como extraño. Y durante los primeros 21 días posterior a su inserción puede haber riesgos de expulsión por ese mismo efecto que genera de objeto extraño dentro del útero. Exacto. Doctora, otra pregunta es si el implante me puede dejar sin regla. Eh, Como lo estuve comentando anteriormente, va a depender mucho de la paciente, de cómo responda la paciente al método. Lo más frecuente es que no vea las reglas la paciente porque esto es un anticonceptivo que tiene solo progestágenos y esta es la causa, como el efecto más frecuente que tiene este tipo de anticonceptivo. Pero algunas van a tener reglas de forma irregular u otras también pueden experimentar que van a ver las reglas todos los meses. Eso es muy variable de paciente en paciente, pero lo más frecuente es que no veas las reglas. Es un poco impredecible saber cómo va a ser el patrón de sangrado en ese caso. Correcto. Si uso en personas que utilizan el anillo anticonceptivo, el anillo vaginal, sí puede caerse. Queda la duda ahí. Eh, sí, puede salirse, pero porque no haya sido bien inserto, por mala técnica, hay que acostumbrarse a insertar el anillo. Y por algunas otras causas también puede salirse, pero no espontáneamente. No es que lo vas a insertar y espontáneamente se va a salir, sino es por básicamente mala técnica de inserción. Para las personas que no conocen el anillo, no es que sea un anillo rígido, ¿cierto? Es un anillo blandito, flexible. Yo lo tengo acá puesto en una base, pero ahí se puede ver más o menos Sí, y es correcto. algo flexible. Sí, ¿Ya? para ayudar a insertarlo también han creado, hay unas marcas que tienen un aplicador para poder ayudar a la paciente a insertarlo. El aplicador es como este dispositivo que vemos acá, Ahí que dentro, tiene como ¿cierto? un En el anillo. émbolo. Yo no Sí, ahí lo dentro, presento. este aplicador viene aparte y se coloca el anillo dentro del aplicador, dobladito para poder insertarlo bien en la parte intravaginal, ¿ya? Es como si hiciéramos un símil, doctora, un tampón Exactamente, como un con tampón, ese pero con un aplicador. orificio en su interior para poder introducir el anillo vaginal. Súper. Y doctora, ¿y si se llegara a caer? Ya, estoy usando el anillo, pero se cayó o se salió. ¿Qué debo hacer? Lo que tenemos que hacer es simplemente lavarlo con agua tibia, nos lavamos las manos bien, eso sí, lavamos el anillo con agua tibia y lo volvemos a introducir. No hay ningún problema y no se pierde la eficacia. Ahora, si dejamos de colocar el anillo por más de 2 días, ahí sí ya vamos perdiendo efecto anticonceptivo, pero si se cae no hay problema, no vas a perder el efecto anticonceptivo, se lava y se vuelve a introducir sin ningún inconveniente. Súper. Doctora, y otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo dura la T de cobre? ¿Y por qué el periodo es tan doloroso? La T de cobre dura Hasta 10 10. años, ¿ya? Hasta 10 años puede durar la T de cobre. Por eso hay que estar evaluando todos los años,
haciendo ecografía transvaginal para ver si la T de cobre está normoinserta o no, si sigue en Tu posición. buena posición o no, porque la T se puede también dislocar, puede descender y eso puede producir dolor inclusive durante el acto sexual, dolor pélvico crónico y por ende hay que estar siempre controlándose de forma rutinaria para saber si tenemos bien o no inserto el anticonceptivo. No sé si Algunos respondí. pacientes pueden experimentar con la T de cobre sangrados abundantes y cierto dolor menstrual y se considera pues normal. Pero si eso afecta mucho la calidad de vida de la paciente, entonces y dependiendo de cómo estén los hallazgos a nivel ecográfico, se plantea la posibilidad de hacer un retiro del dispositivo y cambiar para otro método. Súper. Marceli, no sé si quedó clara la respuesta a su pregunta, ahí que nos comente. Doctora, otra pregunta es si ya la persona usa anillo vaginal, ¿puede usar tampones, copita menstrual? Bueno, esa pregunta está un poco rara porque cuando usamos el anillo vaginal, lo tienes que usar por 3 semanas seguidas dentro de tu vagina sin retirarlo y descansas una semana. Y Claro. durante el descanso es que va a venir tu menstruación, es decir, la menstruación la vas a tener sin el anillo inserto. Por lo tanto, no es conveniente como que preguntar si puedes usar el anillo vaginal con la copa menstrual porque es que no vas a tener la menstruación cuando estés usando el anillo. Exacto, no Solamente la se vas a van tener cuando estés no en van la a semana de coincidir. descanso. Exacto, no van a coincidir. Y si me puse el anillo anticonceptivo un día después de la fecha que me correspondía. No hay problema, pero se aconseja de igual manera reforzar con otro método de protección como es el condón durante los próximos 7 días si vas a tener relaciones sexuales. Súper. Ha pasado rápido la hora, el tiempo. Ya por lo menos respondimos o conversamos acerca de la mayoría de las preguntas que nos llegaron, ¿cierto? A la cajita de preguntas en las historias. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta que quiera realizar. Sí, aprovecho la oportunidad para saludar a todas estas personas que me han escrito mensajes Sí, súper lindos. Lo que pasa es que nos concentramos aquí explicando todo y bueno, besos y abrazos para todas las personas que me han escrito con mucho cariño. eso es lo importante, poder difundir la información y mientras más personas conozcan este tipo de temas, bueno, y muchos otros, siempre va a ser mejor estar preparado, conocer, educarse, informarse. Así que es parte de nuestra Sí, labor. eso ¿Alguien es más? correcto. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Este video, bueno, va a quedar grabado, ¿cierto? Así que si alguien lo quiere compartir o lo quiere revisar en algún momento, en otro horario, va a quedar ahí en el feed. Y bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Ahí vamos a ir consultando qué temas son los que les interesan para que lo podamos ir conversando, ojalá en un tiempo próximo. Correcto, nos pueden enviar mensajes sobre qué temas quieren que hablemos, discutamos, aclaremos dudas. Siempre vamos a estar aquí a la orden para ustedes. Y nosotras pues muy contentas, felices de poder hacer este tipo de actividades porque de verdad que todos nos nutrimos aquí en este momento educativo. Exacto. Y disculpar, bueno, los problemas técnicos al principio, pero ya solucionado pudimos realizarlo sin problemas. Muchas gracias, Es doctora. correcto. Que tengan Ya, buen fin de semana igual para usted. Ojalá pueda descansar. sí, es justo y necesario, hemos trabajado mucho. Ahí Sí, nos ponen un bueno, tema, la menopausia. Ya lo tendremos presente, excelente, Jacqueline. Ya se viene, se viene. apuntado. Ya, Sí, se estén muy viene bien. pronto. Gracias a todos Besos, quienes se conectaron. abrazos, Chao, que doctora. Nos tengan un vemos. feliz fin de semana. Hasta luego, gracias Igual. a todos por conectarse.
Chao, chao. Chao.